tema muy lindo, muy lindo. No lo voy a terminar de leer, de enseñar hoy. La verdad que es un tema muy profundo y muy amplio. Quiero bendecir sinceramente a quien fue partícipe de las enseñanzas de este libro, ¿verdad? De esta enseñanza, de este mensaje de la reverenda Hicks, ¿verdad? Y el cual estábamos leyendo un libro que se llama El misterio de las tinieblas. Todo lo que sabemos no es porque uno se la cree de muy sabio, de muy intelectual, sino que, y no me da pena decirlo, aprendemos de quien más sabe, ¿verdad? Yo quiero honrar y bendecir sinceramente a ella, que no tuve el placer de conocerla, pero sí a conocer a quien ella instruyó directamente, al pastor Juan Carlos, ¿verdad? Que es mi maestro, que es mi pastor, el cual le bendecimos y del cual aprendemos cada día. Y lo importante de esto es cuando uno viene, conoce y uno se mete en las profundidades y empieza a navegar en la inmensa palabra de Dios que no tiene fin. Me pongo a decir, ponemos a platicar con el pastor Juan Carlos y le decimos: pastor, creo que no nos va a alcanzar tiempo, no nos va a alcanzar para poder aprender todo lo que el Padre quiere darnos, porque la venida de Jesucristo está cerca. Así es que allá cuando estemos en el cielo, que Jesucristo nos termine de enseñar, pero por lo tanto vamos a dar lo mejor de nosotros. Amén. Entonces hoy quiero hablar el tema de las tinieblas de Dios. Para los que le ponen título, quiero hablar de las tinieblas de Dios. Quiero hablar de qué son las tinieblas de Dios, el bien y el mal del Padre de Dios, el color blanco y negro del Padre. Porque tenemos que darnos cuenta que por mucho tiempo se nos ha enseñado o hemos aprendido o hemos leído mal, pero la palabra correcta creo que es hemos entendido mal lo que significa el mal de Dios. Y quiero empezar con esta palabra que dice en primera de Juan, en el capítulo Primera de Juan, en el capítulo 4, los que tienen Biblia lo pueden buscar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, y sí lo tengo. Dice: y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Juan dice en una de sus cartas: él es Dios, él es la luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces, ¿cuáles son las tinieblas de Dios? Nos preguntamos y nos podemos preguntar: si en Dios no hay ninguna tiniebla, ¿cuáles son las tinieblas de Dios? Bueno, entonces, en su esencia, en su naturaleza de Dios, en su naturaleza interna, no hay tinieblas. Las tinieblas son coberturas para no dañarnos con su luz o con la luz de Cristo. Y eso es lo que vamos aprendiendo en todos estos 2 o 3 domingos que el Señor va a permitir hablar de este tema de las tinieblas de Dios. Entonces, pero San Juan 1:18 dice así. Juan 1:18, el libro de Juan, capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces, podemos darnos cuenta que dice: a Dios nadie le ha visto.
el único que da a conocer al Padre se llama su Hijo. Entonces, las tinieblas fueron creadas por Dios para cubrir su luzor, o su luz, o su reflejo, su resplendor. Porque si nosotros miramos cara a cara a Dios, automáticamente nos morimos, porque el resplandor de Él es grande, es fuerte, y nadie lo puede resistir. Por eso es que cuando los judíos o los romanos quisieron ir a apresar a Jesús, Jesús les dice: ¿a quién buscáis? Y entonces vienen ellos y dicen: buscamos a Jesús. Y él responde: yo soy. Pero quien responde yo soy no es el Hijo, sino que es el Padre. Y la palabra dice que cuando él dijo yo soy, que era el Padre, todos salieron volando porque no aguantaron la presencia de Dios. Entonces, ¿qué son las tinieblas de Dios? Las tinieblas de Dios son aquellas coberturas que Él crea para ocultar su luz, para no darla directo a nosotros, porque si no, nos morimos. Entonces, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra seno es la palabra hebrea kaheik, que significa encerrar, cercar o adjuntar. Entonces, entiendo que ¿quién es la luz? Dijo: yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Entonces Jesús es la luz y Él se encierra en el Padre y se cerca. Pero para mostrar al Padre, Él hace tinieblas. Solo estoy dando puntos claves para que entendamos luego a dónde el Padre quiere llevarnos con esta enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Quién crea las tinieblas? ¿Quién es el que crea el mal? Porque cuando se nos habla de tinieblas, ¿qué es lo que se nos viene automáticamente a nuestra mente? ¿Qué es lo que nos viene? Y hay tinieblas. ¿Qué se nos viene a nuestra mente? Temor, angustia, desesperación. Porque las tinieblas que Dios creó para envolverse o para encubrir la luz, vino Satanás y la robó. Para darse a conocer Él, no con el propósito para el cual Dios las creó, sino para hacer entenebrecer a su pueblo. Sí me estoy dando a explicar. Entonces, ¿cuáles son esas tinieblas de Dios? Son las que encubren su luz. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Y vamos, en la serie que el Señor nos permite ir enseñando este tema, vamos a descubrir cómo el enemigo robó esas tinieblas. Cómo el enemigo entró esas tinieblas robadas en el interior del ser humano para luego establecerlas en el mundo externo. Por eso es que las tinieblas que hoy en día están cubriendo la tierra, y la Biblia lo menciona, ¿qué tipo de tinieblas son? Y esto es lo lindo que hoy vamos a aprender, cómo usted va a ver esas tinieblas. Porque Isaías, en el capítulo 45, Isaías capítulo 45, verso 7, dice así. Dice así: que formó la luz y crió las tinieblas, que hago la paz y crió el mal. Yo Jehová que hago todo esto.
Y entonces usted se pone a sacar conclusiones y deducciones y dice, bueno, si yo amo a Dios, si Él es mi Padre, si Él es el Todopoderoso, ¿por qué entonces creó el mal? O sea, si yo voy y si mi padre estuviera vivo, yo le diría, Padre, ¿por qué tú creaste el mal? Pero es conforme a la perspectiva que Dios quiere que nosotros miremos cuál es el mal. Entonces, las tinieblas que hoy en día están cubriendo, Isaías lo menciona y dice, y las naciones se llenarán de tinieblas, pero los hijos de Dios se van a levantar porque entenderán el verdadero conocimiento de lo que Dios quiere enseñarnos a través de esas tinieblas. Entonces, hoy en día se nos hace familiar que cuando escuchamos la palabra tinieblas, en automático nos referimos a maldad, a malo, y que viene de Satanás. Y dice, y vas a andar en tinieblas, y automáticamente te entra un pavor. ¿Por qué? Porque esas tinieblas fueron robadas. Sin embargo, hoy nos daremos cuenta que las tinieblas fueron creadas por Dios y que fueron robadas por Satanás. Lo que hizo Lucifer fue robar un poco de esas tinieblas para querer hacer y deshacer con la humanidad lo que Él ha querido siempre, que entremos en su juego. Entonces, algo podemos mencionar es que Jesucristo viene pronto y las tinieblas se están posicionando de los hombres en nuestro interior y en nuestro exterior. Y aquí es donde debemos darnos cuenta. Para eso hoy Dios nos ha convocado, para que aprendamos qué es lo que Dios quiere con estas tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús venga y el rapto sea de la iglesia, seremos levantados. Pero en esos 3 años y medio que va a ocurrir la gran tribulación, habrán tinieblas, habrá algo horripilante, habrá algo feo, porque las tinieblas invadirán esta tierra. Pero para que esto pase, y aquí es donde voy entrando, para que esto pase, tiene que venir una apostasía. Y ese término apostasía solo se aplica para aquellas personas cristianas que verdaderamente conocieron a Cristo y hoy le dan la espalda. La apostasía no es para los no creyentes. La apostasía es para los que creyeron en Jesucristo, pero hoy le dan la espalda a Jesucristo. Son para aquellos que recibieron, que creyeron, que confesaron, pero hoy niegan con sus hechos la existencia de Jesucristo. Le dan la espalda. Entonces, Lucifer maneja estas tinieblas con mucha inteligencia. Y esas tinieblas que él robó, las pervirtió, las malindujo y son su carta de presentación hoy. Vamos entendiendo. Hoy quiero enseñar. O sea, quiero que entendamos que hay tinieblas creadas por Dios y que de esas tinieblas que Dios creó, vino el enemigo y las robó para tener su carta de presentación. El enemigo no puede crear nada. El único que es el creador se llama Dios. Ese es el único. El enemigo no puede crear, él es incapaz de crear. Pero él agarra de lo que Dios crea para hacerlo a su voluntad. Entonces, para entender este principio, miremos la naturaleza de Dios. Y cuando entendemos esto, vamos a entender el Salmo 23 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Wow.
Y la única forma de conocer esas tinieblas, la única forma de entender esas tinieblas, solo hay una. Y esa se llama teniendo a Jesucristo en nuestro corazón. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es el único, no hay otro. No hay otro. Entonces, Dios el Padre nos revela a Jesucristo para que por medio de Él nosotros vayamos al Padre. Jesús dijo: nadie puede venir a mí sino al Padre que me envió. Mire esto. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajera, para que yo resucitara el día postrero. Entonces, Él tiene que manifestar a su Hijo para que Él nos dé a manifestar al Padre. Y el domingo pasado hablaba que decía: el Padre tiene un ministerio, el Hijo tiene un ministerio y el Espíritu Santo tiene su propio ministerio. ¿Cuál es el ministerio del Padre? ¿Cuál es el ministerio del Padre? El ámbito del Padre. ¿Cuál es el ministerio del Hijo? Es dar a conocer al Padre y dar a conocer al Hijo, al Espíritu Santo, porque trabajan en unidad. Entonces, Él tiene que crecer en nosotros por medio del Espíritu Santo para darnos cuenta qué tipo de tinieblas nos están perjudicando, nos están mirando. Entonces, Génesis 2:8, y quiero empezar por ahí. Génesis capítulo 2, verso 8 dice así: Y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Verso 9: Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si somos acuciosos, ¿cuántos árboles habían ahí en el Edén? Dice: y había Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Esos árboles deliciosos a la vista eran testimonios de eternidades pasadas que estaban ahí para enseñarle a Adán y darle testimonio de su fruto, que había alguien lleno de maldad que iba a querer venir a meterse al Edén donde estaban. ¿Quién más estaba? El árbol de la vida, y estaba el árbol de ciencia del bien y del mal. Para unos va a ser repaso y para otros va a ser por primera vez que van a saber esto. ¿Quién es el árbol de la vida? ¿Quién es el árbol de la vida? Es Cristo. El árbol de la vida, quien está ahí, es Cristo. En Proverbios se nos dice que la sabiduría es árbol de vida a los que ellos hacen, y bienaventurado ellos la mantienen. Entonces, ¿quién es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Entonces, si Cristo es la sabiduría, Él es el árbol de vida. Entonces vino el Padre y dijo: voy a poner el árbol de la vida ahí, pero también voy a poner el árbol de ciencia del bien y del mal. ¿Y quién es el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Quién es? El Padre. O sea, y mire esto, en el Edén estaban los árboles que daban testimonio, los testigos. Estaba el Hijo y estaba el Padre ahí. Ahí estaba.
en el huerto del Edén. Muchos hasta la fecha creen que por las consecuencias de que tuvo Adán por comer de ese árbol, creen que ese árbol era Satanás. Creen que ese árbol del bien y del mal era Lucifer. Pero entonces yo hoy entiendo, y la iglesia debe entender, que si está Jesucristo ahí en el Edén, Satanás no puede estar. Porque donde está Dios, el enemigo tiene que huir. Donde está la presencia de Dios, Satanás no puede entrar. Donde está la gloria de Dios, Lucifer con todos sus secuaces no puede estar. Entonces eso me da a entender que el árbol de la vida es Cristo y el árbol de la ciencia del bien y el mal es el Padre. No puede estar Satanás ahí. ¿Usted cree que el diablo va a estar presente ahí? No, nunca. Entonces, el árbol de ciencia del bien y el mal no tiene nada que ver con el diablo. En lo absoluto. No tiene nada que ver con Lucifer. No tiene nada que ver con Abadón. No tiene nada que ver con madre maldad, padre maldad, Lucifer, Abadón, dragón, diablo. Como hoy se le escucha. No tiene nada que ver con eso. El diablo lo que hizo fue provocar al hombre. Provocar al hombre para que nunca obtuviera la sabiduría del árbol de la vida. Y sin esa sabiduría el hombre no podía darse cuenta de lo que significaba tener el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. O sea que el enemigo lo que hizo fue evitar que Adán comiera de Jesucristo, comiera de Cristo, comiera del árbol de la vida, y que lo indujo a comer directamente del Padre para hacer su voluntad. Pero como el enemigo sabía que si uno come del árbol del bien y del mal sin tener a Cristo en nosotros, nos morimos. Y esas son las tinieblas que Dios permite crear o hizo para evitar que nosotros muriéramos de esa forma. Entonces, tenemos que darnos cuenta que solo Jesús nos lleva al Padre, porque buscamos otros caminos para tratar de llegar al Padre y sabe que no va a haber otro. No va a haber otro. Tenemos entonces en el huerto del Edén, el árbol del Padre y el árbol del Hijo. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Solo estoy dando conceptos bíblicos, no he entrado en la profundidad de lo que Dios quiere hacer. O sea, este es el panorama. Entonces, este conocimiento no solo debe convertirse en teoría, porque si no seríamos fariseos que matamos a Jesús. Cuando nosotros comemos del árbol de la vida, en automático viene la sabiduría. Pero esa sabiduría tenemos que convertirla en experiencia. En experiencia. Y entonces, cuando tenemos el conocimiento del Padre, si amamos al Padre y estamos buscando entendimiento con cada experiencia, con cada situación que se nos presente en el camino y andamos buscando complacer al Señor en todo, el conocimiento nos va a ayudar, nos va a salvar la vida. Porque pase lo que pase, como decía Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, ni nada me hará separarme del amor de Cristo. Porque Pablo ya tenía el conocimiento, tenía la sabiduría de Cristo. Entonces, en automático nos va a cambiar el panorama cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y mira esto. Existe una balanza. Existe una balanza. Y vamos a enumerar acá.
existe la balanza y aquí ponemos bien y al otro lado ¿qué ponemos? Mal. Mire cómo vamos entendiendo esto, porque aquí quiero que se centre en lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Y cuando nosotros ponemos mal, repito, en automático, ¿qué creemos? ¿Lo asociamos con qué? Con pecado, con maldad, etcétera. Pero eso es lo que pasa, que lo asociamos con maldad, lo asociamos con pecado porque no tenemos la sabiduría de Cristo. Pero cuando tenemos la sabiduría de Cristo, ese mal no lo vamos a asociar con pecado. Ese mal lo vamos a asociar con la otra parte del Padre para darnos cuenta que Él tiene el control total de todo, tanto en los valles como en las montañas, tanto en la pobreza como en la riqueza, tanto en la salud como en la enfermedad. No importa dónde estés, el Padre tiene el control total de todo. Eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. O sea, está el árbol del bien y el mal. Y entonces podemos seguir enumerando. ¿Cuál es el bien y el mal del Padre? Vamos a ver. Y nos ponemos en el lado bien. Dice, pongámosle día. Y al otro lado de la balanza, ¿qué vamos a poner? Noche. Y aquí vamos a hacer esta balanza. Y aquí vamos. Si Dios nos da placer en el lado bien de la balanza, ¿qué vamos a tener en el otro lado de la balanza? Dolor. Si tenemos en un lado de la balanza blanco, ¿qué vamos a tener en el otro lado de la balanza? Negro. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana es que está el bien y el mal de Dios, pero no el mal como pecado, no el mal como maldad, sino algo que nos va a llevar de regreso a ver la gloria de Dios en cualquier momento. Bien, mal, día, noche, placer, dolor, blanco, negro. Así funciona la balanza del Padre. Así funciona el árbol del bien y del mal. Entonces, si ya tenemos un caminar con Dios, ya tenemos esta experiencia, que no todo ha sido placer. ¿Cuántos han caminado aquí con el Señor? ¿Cuántos han caminado aquí con el Señor? Solo yo. Y todo ha sido placer. ¿Cuántas veces han tenido dolor? Muchísimas. Pero ¿ha estado Dios en el dolor? Amén. Ahí ha estado Dios en el dolor. O sea, pero esto ¿cuándo lo vamos a entender? Cuando el árbol de la vida se ha hecho en nosotros y entendemos que si algo me está pasando mal, si algo no me está saliendo bien, que si yo tengo un problema, que si yo tengo un inconveniente, de seguro estoy en el lado mal de la balanza de Dios. Pero ¿por qué estoy en la balanza mala, en el lado mal de Dios? Porque Él nos quiere enseñar algo. Que en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, en los momentos de tristeza, en los momentos de tribulación, adoremos y exaltemos al Señor por siempre y para siempre. Es que aquí es donde viene esto tremendo. Solo queremos un lado de la balanza. Solo queremos estar en el lado bueno o bien de la balanza. Porque cuando te va bien y te viene un trabajo bueno, es porque te lo merecías. Es porque tú eres bueno. Es porque eres inteligente. Es porque tu orgullo te llena y te dice, es porque yo lo quería. Pero si estamos en el lado mal, ¿cuál es nuestra alabanza? ¿O cuál es nuestra palabra? ¿O qué es lo que decimos? Te sirvo, Señor, y mira lo que me tienes.
Señor, mira, te oro y no, tú no me escuchas. Mira, Señor, yo no sé dónde estás durmiendo, estás atendiendo otras cosas que a mí no me escuchas. Porque Dios no solo te quiere en el lado del bien, también te quiere que en el lado donde estemos pasando dificultades, tristezas, angustias, enfermedades, resequedad, ahí también levantemos las manos al cielo y digamos: Padre, gracias, en todo tiempo y en todo momento te alabaré, te exaltaré, te glorificaré, te daré honra, te daré gloria. Pero ¿cómo vamos a entender esto? O sea, usted no puede enseñarle esto a alguien recién convertido, porque se le va a ir, porque no ha tenido una experiencia de lo que ha aprendido. Ejemplo, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dijo? Pero confiad, no os preocupéis, despreocupate, yo he vencido al mundo. Esto es lo bonito de esto. ¿Y cuándo vamos a darnos cuenta? Cuando Jesucristo está en nosotros. Y mira esto, el color blanco y negro. El color blanco y negro. Dice, ustedes cuando estuvieron en primaria hicieron el famoso disco de Newton. Ok, léanlo, googleenlo ahí. ¿Qué era el disco de Newton? El disco de Newton es un disco, un dispositivo atribuido a Isaac Newton, porque lo hizo, que consiste en un círculo de cartulina y que se pintaba de colores, de varios colores: rojo, amarillo, anaranjado, el arco iris. Y al hacer girar el disco, ¿qué color refleja? ¿O qué color proyecta? Blanco, blanco, blanco. Entonces ponemos en el lado de la balanza, si giramos un montón de colores y refleja un color blanco, ponemos en el lado dar. Mira esto, la teoría o el color blanco sale del producto de los diferentes colores que entregan todo, que no se quedan con nada, Y este es el principio de dar. El blanco es la emisión de todos los colores. Entonces la luz o el blanco, ¿con qué principio lo asociamos? Mira esto. Si todos los colores pusieron de su parte y al momento de dar, ¿qué significa? Que los colores que estaban ahí reflejaron, entregaron todo para obtener el color blanco en el lado bueno de la balanza. ¿Y de qué color son las vestiduras de la esposa del Cordero? Blanco. ¿Qué significa? Que para obtener esas vestiduras blancas tenemos que entregar todo lo que nosotros tenemos. ¿Se imagina que en esa vuelta reflejara el color rojo y no el blanco? ¿Qué sería? Que el rojo se está comiendo todos los otros colores y solo él quiere aparentar, solo él quiere sobresalir, solo él quiere reflejar. Pero cuando usted entrega todo, el color blanco va a aparecer. Y el color blanco son las vestiduras de la esposa del Cordero. Lado del bien. Hoy, ¿qué significa el negro? Mira esto. ¿Qué significa el negro? Y el negro, ¿con qué lo asociamos? Cantares capítulo 1 verso 5 dice: morena soy
En la King James, que es la versión americana, dice: negra soy. O hijas de Jerusalén, más codiciables como las cabañas de Cedar, como las tiendas de Salomón. Y dice: no miréis en que soy morena, porque el sol me miró. Y los hijos de mi madre se airaron contra mí, hiciéronme guarda de viñas, y mi viña que era mía no guardé. Dice: oh, morena soy. ¿Por qué? Porque retuve toda la luz que me alumbraba. Entonces, ¿qué significa? Que cuando estás en el lado del mal de la balanza, en el otro lado de la balanza, tienes un principio que se llama recibir. Si en un lado das, en el otro lado recibimos. ¿Y qué vamos a recibir? Dice: no miréis en que soy morena, porque el sol me miró. El sol me alumbró y me tragué todo ese resplandor tuyo y lo he guardado. Lo que Dios nos quiere decir en esta mañana es que cuando estemos en el lado, del otro lado de la balanza, que no es del lado bien, ¿sabes qué? Vamos a recibir la luz de la palabra, y en la luz de la palabra te dice: ¿sabes qué? Por un lado viene tu enemigo y por 7 saldrán huyendo. Así que resiste a la palabra y aguanta. Y dice: por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Tenemos toda la palabra. Estás enfermo, pero hay una palabra, hay una promesa que te está reflejando. Y la esposa recibe. Y hay promesa: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Ay, santo! ¿Sabes qué? Y cuando estás en ese lado, solo recibe la palabra. Solo recibe la palabra. Te quedas callado, porque hay una promesa de parte de Dios que se va a cumplir. Esto es glorioso. Pero ¿cómo vamos a entender esto? Solo cuando tengamos a Jesucristo en nuestro corazón. Esa es la única forma. Es la única forma. Recibí cada rayo de luz de su palabra. Fui capaz de retener su palabra. ¿Cuánto retenemos la palabra de Dios en los momentos difíciles? ¿Cuántos somos capaces de retener la palabra de Dios cuando no tienes que comer? ¿Cuántos somos capaces de retener la palabra de Dios cuando no tenemos empleo? ¿Cuántos somos capaces de retener la palabra de Dios cuando hay enfermedad, cuando hay angustia, cuando hay resequedad, cuando hay enfermedad, cuando alguien se nos muere? ¿Cuántos? Morena soy, porque recibí el resplandor de su palabra. Y en este momento, del lado negro de la balanza del Padre, del lado negro, ¿sabes qué, Padre? Aquí yo no voy a renegar, aquí yo no voy a criticar, aquí yo no voy a señalar, aquí solo voy a recibir, porque ciertamente hay una palabra para mi vida, y esa palabra se va a cumplir. ¿Por qué entonces en los momentos de angustia y desesperación renegamos? ¿Por qué criticamos? O sea, ¿cómo va a ser la esposa del Cordero? Va a ser de color negro, vestida de blanco, porque dio todo lo que tenía y recibió todo lo de la palabra de Dios. El lado bien y el lado mal del árbol del Padre. Del árbol del Padre. Entonces, cuando estemos en el lado del bien, sin darle una gota de gratitud a Dios, simplemente nos sale la arrogancia. Y lo menos que hacemos es darle gracias a Dios. Es lo que me lo merecía. Y cuando estamos del lado mal, solo nos quejamos y nos lamentamos. Entonces,
Volvamos a Génesis, capítulo 2. Verso 9. Verso 9. Dice: lo que he hecho hasta ahorita solo es introducirlos a donde Dios quiere llevarnos. Por eso les dije, voy a estar hablando 2 o 3 domingos de este tema. 2 o 3 domingos de este tema. Dice, y había, verso 9, Génesis 2:9 dice, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Eso lo expliqué, ¿sí? Estaba el árbol del Padre, el árbol del Hijo y estaban los otros árboles. Pero verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Verso 17. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Morirás. Porque el día que de él comieres, morirás. Mire esto. Dios le da un principio claro y una orden clara a Dios, a Adán. Y dice, mira, ahí hay de todos los árboles, pero de este no puedes comer. Porque el día que él comas, vas a morir. Porque no vas a aguantar el resplandor de mi gloria. Porque no hay una tiniebla que esté cubriéndote. Entonces vas a morir. Entonces, en Génesis 3:6 dice que la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Wow. Y que era agradable a los ojos de Dios, a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué estaba Adán? Varona y varón en el huerto del Edén. Estaban en vida porque el Padre estaba ahí. Pero una vez que comieron del árbol del bien y del mal, ¿qué pasó? Murieron. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto? ¿O dónde está el eje de todo esto? Que es sabiduría de Cristo versus experiencia del bien y del mal sin Cristo. O sea, estoy empezando a entrar al mensaje. ¿Cuál es el eje de todo esto? Es tener la sabiduría de Cristo versus la experiencia del bien y del mal sin Cristo. O sea, experimentar sin Cristo es tentador, como lo es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero terminará siendo una trampa mortal. O sea, dijo Dios, yo voy a poner el árbol del bien y del mal, pero voy a poner la sabiduría de Cristo. Porque cuando Él coma la sabiduría de Cristo, Él va a poder comer del árbol del bien y del mal. Pero eso no lo va a matar, porque ya Cristo está en ellos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hay ofertas tentadoras, hay ofertas golosinosas,
Hay ofertas hermosas que ante los ojos de los seres humanos se vuelve algo, un paraíso, una hermosura, algo delicioso. Pero está Cristo en esa oferta tentadora. Ejemplo, adulterio. Sobre todo cuando tenemos nuestras esposas y viene una mujer hermosa y se nos presenta enfrente. Entonces viene y se nos presenta la oferta tentadora. Se mira delicioso, se mira apetitoso, se mira lindo, pero ¿está Cristo en ello? No. Entonces, cuando comes de ese fruto prohibido, cuando Cristo no está en el asunto, terminas perdiendo a tu esposa, terminamos perdiendo nuestra familia, terminamos perdiendo nuestros hijos, terminamos perdiendo el trabajo, terminamos perdiendo todo, porque la oferta tentadora vino sin Cristo, porque no habíamos comido del árbol de la vida, sino que nos fuimos al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Me estoy dando a entender? O sea, ¿qué pasa acá? Viene la oferta tentadora de un negocio trueque, de un negocio pando. Viene la oferta tentadora de proponerte algo indecoroso. Y entonces el tentador, por sus tinieblas robadas, te seducen a querer agarrar esa oferta. Pero si Cristo está en ti, no vas a permitir que eso pase. Y entonces Adán vino, y como él comió, viene el testimonio del Padre y dice en Génesis 3:22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Mira esto, mira lo que dice Dios. ¿A quién está diciendo como uno de nosotros? ¿A quién está diciendo? Le está diciendo al Espíritu Santo y le está diciendo al Hijo. Y le dice: mira, el árbol, este varón comió del árbol del bien y del mal, y será como uno de nosotros. Mira esto es impresionante. Y dice: ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué pasó con esto? Esto es tremendo. Si Adán o la varona o el varón hubiese comido el árbol de Cristo, después de que hubiese comido el árbol de la vida, mira esto, eso iba a perder la humanidad eterna. Porque Jesucristo lo que hace es dar vida eterna cuando entra en una persona. Pero cuando ellos comieron, no se habían arrepentido, no le habían pedido perdón a Dios. Entonces dijo Dios: antes de que este orgullo, soberbia, el orgullo de revelación, el orgullo de satisfacción y el orgullo de redención se vuelva eterno, echémoslo fuera, saquémoslo, para que Él vuelva a entrar, pero de una manera diferente. ¿Me están entendiendo? Y si no me entienden, vengan el otro domingo porque se lo voy a explicar mejor. Pero estoy dando bases. Entonces, ¿qué pasa? Vino Dios y dijo: este va a ser como nosotros porque comió el árbol del bien y del mal. Y la experiencia se va a volver eterna. Su orgullo se va a volver eterno. Saquémoslo. Y entonces lo saca. Y cierro con esto.
Tan lindo esto, de verdad que estaría predicando toda la tarde por tanto tema que hay que... Pero cierro con esto. El objetivo principal de entender las tinieblas del Padre es primero comer a Jesucristo. ¿Cómo lo ejemplifico? Bíblicamente. ¿Cuántos años anduvo Pedro con Cristo? ¿Cuántos? 3 años. Juan, Santiago, Lucas, Marcos, anduvieron 3 años. ¿Qué anduvieron comiendo en esos 3 años? Subí, Luis, por favor. ¿Qué anduvieron comiendo en esos 3 años? Palabra. ¿Estuvieron qué? Comiendo del árbol de la vida. Entonces, cuando están comiendo del árbol de la vida por 3 años, viene Dios y les dice: me llevo a mi hijo. Y es ahora cuando ustedes lo que han aprendido se convierta en experiencia. ¿Me están entendiendo? Mire este principio. O sea, vino y agarró y comió la sabiduría por 3 años. Y cuando él se fue, ¿qué pasó con Pedro? Vino la persecución. ¿Cómo murió Pedro? Al revés. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Y por qué a ellos no les importó morir de esa forma? ¿Por qué ellos, cuando Jesucristo se fue y quedaron los discípulos y empezaron a predicar la palabra de Dios y empezaron a ver milagros después de Pentecostés, cuando salieron, qué hizo el ejército romano? ¿O qué hizo los mismos que crucificaron a Jesucristo? ¿Qué hicieron? Los persiguieron. Pero ellos renegaron. Ellos se echaron para atrás. Entonces, ¿en qué lado de la balanza ellos estaban en ese momento? En el lado del mal. Pero como ya habían comido del fruto del árbol de la vida, como ya habían comido de Jesucristo, como ya habían disfrutado de cada fruto que Jesucristo les dio, pasaron al lado del mal y dijo: ¿sabes qué? Llueve, truene, relampaguee, me persiguen, me matan como sea, yo voy a predicar el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? No me importa si me matan, no me importa si me persiguen, no importa nada de eso. Hoy yo voy a alabar al Señor. La experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Solo queremos placer, pero no queremos dolor. Solo queremos gozo, pero no queremos sufrimiento. Solo queremos estar en victoria, pero muchas veces Dios nos hace llegar abajo para reconocer el lado de la balanza opuesta del Señor. ¿Cómo está tu vida? Y cierro acá. Ay, esto es tan lindo, de verdad que no quiero terminar de enseñar, porque aquí es donde viene lo más lindo. ¿Sabes cuántos matrimonios hoy en día se separan y se divorcian? El 85%. ¿Sabes por qué? Porque primero tienen la experiencia y después buscan a Cristo. Si las parejas de hoy en día, jóvenes, primero buscan a Jesucristo y después se casan, ni el infierno mismo los podrá separar. ¿Por qué? Hoy en día la gente primero quiere experiencia y después quiere tener la sabiduría. Hoy en día
primeramente la gente quiere el placer y después reacomodar todo. Qué tremendo, ¿no? Ese es el lado del bien y el mal del Padre. Si yo te pregunto, ¿para qué estudiaste? Tú me dirás, para ser un profesional. ¿Para qué más? Para vivir bien, ¿qué más? Y podemos estar toda la tarde y nunca vas a entender el verdadero propósito, porque aún falta que Cristo esté en sus corazones. Primero hoy queremos la experiencia y después tener a Cristo. Pero hoy la cosa tiene que ser diferente. Primero tenemos que tener a Cristo para luego tener la experiencia. Porque cuando tenemos la experiencia, sea buena y sea mala, alabaremos al Señor y nos daremos cuenta que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esto es lindo, esto es glorioso, esto es hermoso, esto es lo lindo. Cuando Cristo está en ti, todas las cosas que nos pasen nos ayudan a bien. Y empecé a enseñar de las tinieblas, pero como les dije que iba a continuar, porque voy a enseñar las tinieblas. Pero yo quiero que te vayas con esta palabra hoy en día. Quiero que te vayas con esta palabra hoy en día. Cierras con esto. El propósito de las tinieblas del Padre es esconder su luz en medio de las tinieblas. Y el propósito de las tinieblas robadas es esconder la maldad del diablo, que la usa como una máscara. Isaías 45:7 dice: y habían tinieblas y oscuridad,